Análisis de datos. Parte 1. Arreglos. Generalidades de la estadística. En este subcapítulo trataremos algo de la historia general de la estadística y sus orígenes. La estadística, como dice aquí, es la ciencia. Ya es una ciencia. Antes formaba parte de las matemáticas, más sin embargo, se desprende como una ciencia aparte. Y el objetivo es reunir información cuantitativa concerniente a individuos, grupos, hechos, etc., y analizar los datos concernientes a ellos para poder obtener significados acerca de esos datos. Es la ciencia que trata de la recopilación, organización, presentación, análisis, interpretación de datos. Fijémonos cómo trata desde la recopilación, no solamente lo que muchas veces pensamos que se limita a la estadística, que es el análisis y la interpretación de datos numéricos. Esto con el fin de realizar una toma de decisión más efectiva. Los métodos estadísticos, pues tradicionalmente, y lo digo tradicionalmente porque es el uso que más se les da, se utilizan para propósitos puramente descriptivos, que es una pequeña rama de lo que es la estadística en general. Y bueno, consiste en organizar y resumir datos numéricos. La estadística descriptiva trata de la tabulación de datos, presentación en forma gráfica o ilustrativa y el cálculo de medidas descriptivas, como veremos más adelante. Una pequeña historia del desarrollo de la estadística comienza con la necesidad de tener información sobre grupos de personas. En este caso, los romanos son los pioneros porque en sus vastos territorios, originados de sus conquistas, ellos necesitaban saber las características de la población. Empezaron pues a experimentar con los censos. Como segunda fase empieza la aritmética política, que prácticamente trata de los sondeos, y Colbert multiplica las encuestas sobre artículos manufacturados, el comercio y la población, y es el precursor de los sondeos Después viene lo que es el cálculo de las probabilidades. El cálculo de las probabilidades es una poderosa herramienta que nos sirve para lo que es la estadística inferencial. Bien, esto fue una leve introducción a la historia de la estadística, muy leve. Ahora hablaremos acerca de la estadística descriptiva. La estadística se divide en dos grandes ramas, que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva consiste en presentar los datos que se obtienen en forma de tablas, gráficos, y en esas tablas, en esos gráficos, se resumen o describen los comportamientos de los datos. Más sin embargo, no se va más allá de los datos como tales. La otra rama de la estadística es la estadística inferencial, que constituye una rama muy poderosa, y aquí es donde interviene la probabilidad. En este caso se deriva de muestras y se muestrea o se observa solamente una parte
de un conjunto numeroso de elementos. Esa es la base de la estadística inferencial, el muestreo. Pero el análisis va mucho más allá de una simple estadística descriptiva, sino que se trata de generalizar. En este caso, la característica más importante del reciente crecimiento de la estadística, pues es la revolución que han tenido, o la evolución que han tenido los métodos para hacer generalizaciones. Por lo tanto, la estadística inferencial investiga o analiza una población partiendo de una muestra tomada. Empecemos con la forma más sencilla de organizar los datos. La forma más sencilla de organizar los datos es el arreglo de datos. Comencemos primeramente con la estadística descriptiva. Esta primera parte del curso trata de la estadística descriptiva. Y algunas definiciones importantes antes de iniciar es lo que significa dato. Dato significa cualquier observación, ya sea observación numérica o ya sea observación no numérica. La agrupación de datos consiste en un conjunto de datos, es decir, de dos o más datos, ya es un conjunto de datos. Un dato puntual es una observación. Así estadísticamente se le conoce a una sola observación como dato puntual. Primeramente, comencemos, y esto es muy importante recordarlo, que existen dos tipos de datos, que son los cualitativos y son los cuantitativos. Los cualitativos indican una cualidad o un atributo del sujeto de estudio, un color, una textura, un sí, un no, un hombre, una mujer, son datos cualitativos. Y los datos cuantitativos miden características, pero en cantidades numéricas. Por ejemplo, una calificación. Por ejemplo, el peso corporal de una persona, la estatura, etc. Es muy importante hacer hincapié que mientras los datos estén desorganizados, no se puede obtener de ellos absolutamente ninguna inferencia. De esta premisa parte el arreglo de datos. Es la forma más sencilla, como ya dijimos, de organizar los datos. Por ejemplo, ¿cómo podemos organizar los datos? Pues por medio de tablas, por medio de gráficos o por medio de estadísticos. Cuando tenemos a los datos sin organizar, se les llama datos brutos, porque no se tiene ningún procesamiento estadístico. Como ya dijimos, estos datos no nos sirven para hacer generalizaciones o para sacar tendencias. Vemos aquí un ejemplo de el peso neto en onzas de 30 latas de tomate. Como podemos ver, los datos se encuentran totalmente desorganizados. Es muy difícil observar tendencias. Es muy difícil sacar conclusiones acerca de los mismos. Bien, el arreglo de datos es la forma estadística más simple de analizar los datos.
tiene sus ventajas y desventajas que vamos a ver después. Pero en el caso de datos numéricos, porque en datos no numéricos cambia el criterio, pues se puede hacer una organización yendo del valor mayor al menor, o yendo del valor menor al mayor. En pocas palabras, en orden ascendente o en orden descendente. En este caso tenemos ordenado el arreglo de las 30 latas de tomates, empezando por el valor o el peso menor y terminando con el peso mayor. ¿Qué podemos obtener de aquí? Vamos a ver. Rápidamente podemos observar el valor mayor, que es de 16.9 onzas. Y podemos observar el valor menor, que es de 15.2 onzas. Esta es una de las primeras interpretaciones que podemos hacer. Número 2. Fácilmente podemos dividir los datos en secciones. Por ejemplo, podemos observar que la mitad de los datos, o sea, los primeros 15 datos, se encuentran en valores que oscilan de 15.2 a 16 onzas de peso. Los segundos 15 datos oscilan entre 16 y 16.9, como lo podemos ver en esta parte. Esta es la segunda conclusión que podemos sacar. Número 3. Podemos observar nosotros si un valor aparece más de una vez en el arreglo de datos. Aquí es posible ver que el peso de 15.6 aparece 3 veces. Podemos observar que el peso de 16 aparece 4 veces, etc. Número 4. Podemos observar la distancia entre valores sucesivos o valores extremos. En este caso, el valor extremo del valor, lo que es la distancia del valor mayor al valor menor es 1.7 onzas. Entre el primer valor y el segundo valor tenemos una diferencia de 0.2 onzas y así sucesivamente. El arreglo de datos pierde su efectividad cuando se trata de presentar una gran cantidad de datos. En este caso, que vimos anteriormente, solamente eran 30 datos, una cantidad muy pequeña de datos que fácilmente fue posible su representación en una pequeña tabla, y en ese caso pues se pudo ver la información de una manera compacta. Pero, ¿qué sucedería si fueran, en lugar de 30, 500 o 1000 o 2000 o 3000 datos? Sería muy difícil de representar de una manera compacta y entonces se pierde la efectividad del arreglo de datos. Fin de la presentación.